En este momento, hermanos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que en esta ocasión lo traerá el hermano pastor Dariel Llanes. Les dije, era pastor de la iglesia de San José, Dios es amor, y también es vicepresidente de la Convención Bautista. Así que es un placer dejarle a él este lugar para que traiga la palabra del Señor. Hermanos, qué privilegio poder escuchar la voz de Dios. Estoy tan contento de estar en esta iglesia tan querida, El Camino. Así que estoy feliz, unido a ustedes. Vamos a buscar la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 18. Primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, el capítulo 1 y el versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el sermón lo titulé La palabra de la cruz. Hablemos con Dios. Padre Santo, gracias por el Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Cuánta gratitud tenemos en el corazón por la muerte de Cristo en la cruz. Padre, gracias, porque a través de la fe en Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados. Padre, que alguna persona en esta mañana decida poner su fe en Cristo, que tú con el Espíritu Santo toque los corazones, que algún corazón en esta mañana le diga a Cristo: ven a mi corazón, pues Él hay lugar para ti. Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mi boca, y toda la gloria para ti, en Jesucristo, amén. La palabra de la cruz. Dijo Pablo a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué felices estamos de haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha transformado nuestra vida. La cruz es un instrumento extraordinariamente popularizado. Don Miguel de Unamuno dijo: entre nosotros y la cultura griega está la cruz, la sublime locura de la cruz. Allá en la Sierra de Guadarrama, en España, junto al Valle de los Caídos, en la cima de una montaña, fue erigida una cruz de 150 metros de largo, en memoria a los caídos en la Guerra Civil Española. Esta enorme cruz es considerada una de las maravillas del mundo moderno. Para muchísimas personas hoy la cruz ha venido a ser un instrumento de adorno, y para otros un motivo de adoración erróneamente. No adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz, al Salvador Jesucristo. Ella es la representación gráfica del mensaje de la palabra de Dios. La cruz del Calvario tiene un mensaje, una palabra para toda la humanidad. En la presunción de los que se pierden es locura, pero en la experiencia de los redimidos por la muerte de Cristo es una palabra de perdón, una palabra de salvación y una palabra de poder. Quiero que repitan conmigo estas tres ideas sobre la palabra de la cruz. Primero, palabra de perdón. Palabra de salvación.
y palabra de poder. Eso es la palabra de la cruz. Vamos a la primera idea, una palabra de perdón. Allí en el Salmo 36, verso 7, miren qué hermoso, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y cuán hermosa es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es su amor fiel. Dios te ama con fidelidad. Por eso nos refugiamos bajo la sombra de sus alas. El perdón es una gloriosa manifestación de la misericordia que Dios tiene para con los pecadores. Es concedido gratuitamente por el sacrificio de Cristo en la cruz a todos los que verdaderamente se arrepienten y le aceptan como su Salvador. Hace años leí la historia de Belma Berfield. Belma Berfield fue una mujer de este país. Ella, siendo una adolescente, fue violada por su papá. Y después ella empezó a consumir drogas. Estando drogada, ella mató a su mamá, a su novio y a 2 personas más. Por esos 4 homicidios fue recluida en la prisión de Carolina del Norte. Las leyes de este país la condenaron a muerte. Pero en el proceso, el evangelista Billy Graham comenzó a visitarla. ¿Qué ocurrió? Una noche, el guardia que cuidaba la celda de Belma sintonizó una emisora cristiana. Y esa noche Belma escuchó que Dios la amaba, que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Hermanos, distinguidas personas que nos visitan, el Espíritu de Dios obró en el corazón de Belma. Y ella, con lágrimas en sus ojos y con profundo dolor en su corazón, le dijo a Cristo: limpia mis pecados, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Miren, la vida de Belma Berfield fue cambiada. Ella inauguró en esa prisión de Carolina del Norte un culto de estudio bíblico que ha durado por muchos años. La noche antes de ser ejecutada, Billy Graham la visitó para animarla, para fortalecerla. Ella le dijo al pastor estas palabras: pastor, el Salvador que me perdonó por gracia me dará su gracia para morir. Miren qué palabras tan lindas. Cuán grande es el perdón de Dios. El Salvador que me perdonó por gracia me dará su gracia para morir. Belma murió con valentía. Belma murió con esperanza. El ministro evangélico tuvo las palabras en sus funerales, dijo: he aquí un ejemplo claro de que por la gracia de Dios somos salvos. Porque ningún ser humano merece el perdón de Dios. Nuestros pecados merecían la condenación de Dios. Pero qué bueno que Cristo es nuestro vicario. Cristo es nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar, muriendo el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el examen honesto de nuestra vida, la conciencia nos tiene que revelar por el Espíritu Santo de que todos somos pecadores. Si, distinguida persona que nos visita, usted ha pecado, usted es pecador, yo soy pecador, lo que soy un pecador arrepentido. Hace casi 30 años que me arrepentí de mis pecados y le dije a Cristo: en mi corazón hay lugar para ti. Qué bueno que usted en esta mañana haga esa feliz decisión de reconocer que usted ha pecado, que usted está enfermo por el pecado y que usted necesita arrepentirse de su pecado. Dios
es amplio en perdonar. David, un hombre conforme al corazón de Dios, manifestó su reconocimiento en el Salmo 51:3. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Cuánto yo admiro a David. Qué valentía tuvo. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso Dios lo perdonó, porque Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. El apóstol Pablo, de una vida cristiana tan extraordinaria, le escribió a los romanos: veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, el que subió al tercer cielo tuvo la humildad de decir: miserable de mí. Yo diría 40 veces más miserable que Pablo. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, también les dice: voy a hacer alarde de mis debilidades. Así dice la Nueva Versión Internacional. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué ser humano hace alarde de sus debilidades? Porque hacemos alarde de nuestras fortalezas. Por eso Pablo fue un cristiano tan extraordinario, porque él hacía alarde de sus debilidades. Él se gloriaba en sus debilidades, porque dice Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Puesto que el pecado es incompatible con la naturaleza santa de Dios, el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha condenado. Pero Dios, en su amor y su misericordia, prometió por medio del profeta Isaías en su palabra de perdón que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso haber experimentado el perdón de Cristo. El haber sido limpiado por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Desde la cruz del Calvario, Jesucristo rompió el silencio con el que como cordero mudo fue llevado al matadero, diciendo para sus enemigos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, cuánta grandeza. Cuán admirable es nuestro Salvador. Aquellos que le pusieron la corona de espinas, aquellos que escupieron su rostro, aquellos que le clavaron la lanza en su costado, Él tuvo la humildad de decirle al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el modelo de nosotros. Ese es el gran desafío para los cristianos. Imitar a Cristo, seguir sus pisadas, vivir como Él vivió. Le dijo Pablo a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una manera solamente de ser justificados del pecado: la fe en Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted quiere ser justificado de sus pecados, usted necesita poner su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36.
Qué bueno que todos los que hemos conocido a Cristo hemos sido libres del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más de nosotros.